Bueno, en sí la selección de personal es escoger entre los candidatos reclutados a los más aptos para ocupar las vacantes en las empresas. Así tratando pues de mantener o aumentar incluso la eficiencia del desempeño personal y así como la rentabilidad de la organización. Bueno, la selección de personal busca más que nada solucionar los problemas. Hay unos fundamentales que son como la adecuación del hombre a cargo y la eficiencia del hombre a cargo. El proceso de la selección de personal es la función de administración de personal que conduce a la incorporación y esto puede determinar las técnicas más convenientes para llevarlas a la práctica. Dentro de este procedimiento encontramos la selección de personal, que es un conjunto de procedimientos orientados a reclutar candidatos para seleccionarlos a la organización. Esto podría ser para reemplazar a algún empleado, ya sea por alguna denuncia, algún despido, jubilación, algún cambio de puesto, una transferencia, vaya un cambio, o un fallecimiento incluso. Lo cierto es que supone este funcionamiento el proceso de empleo, ya sea por línea, por personal de línea, este, o por el Departamento de Recursos Humanos. Y la ventaja que sea esta el área de iniciar y desarrollar el proceso son de que el supervisor continúa con su actividad específica y se tiene una nueva visión conjunta de la organización. Y es más económico y así se pueden evitar roces. Bueno, yo les voy a explicar lo que es la selección de personal como proceso de comparación. La selección debe mirarse como un proceso real de comparación entre dos variables: las exigencias del cargo, exigencias que debe cumplir el ocupante del cargo, y el perfil de las características de los candidatos que se presentan. La primera variable la suministra en el análisis y descripción de cargos, y la segunda se obtiene mediante la aplicación de técnicas de selección. Sean x la primera variable y y la segunda, se deduce que, cuando x es mayor que y, el candidato no reúne las condiciones que se necesitan para ocupar el cargo. Cuando x y y son iguales, el candidato posee las condiciones ideales para ocupar el cargo. Cuando x es menor que y, el candidato tiene más condiciones que las exigidas por el cargo. Lógicamente, esta comparación no se concentra en torno de un punto de las dos variables, sino que admite una franja de aceptación. La comparación es típicamente una función de staff, desarrollada de manera específica por la dependencia de selección de recursos humanos de la empresa. A través de la comparación, el organismo de selección presenta ante el organismo solicitante los candidatos aprobados en la selección. La decisión de escoger, aceptar o rechazar es facultad del organismo solicitante o de su inmediato superior. Renuncia voluntaria del trabajador. El trabajador puede manifestar su libertad voluntaria al patrón de no continuar con la relación laboral y lo puede hacer de forma verbal o escrita. En la Ley Federal del Trabajo no establece ninguna formalidad para la renuncia. No se requiere de ratificación ante las autoridades del trabajo. El despido. El despido es la decisión extensiva del empresario por el cual se finaliza la relación laboral. A grandes rasgos puede ser causal o no, dependiendo de si se fundamenta en un motivo, objetivo o subjetivo, o en la mera voluntad del empresario. Cabe señalar que la ley solo reconoce el despido causal, precedente, imprecedente o nulo, dependiendo de los efectos jurídicos que se le otorgue a nuestro ordenamiento. La jubilación. Se trata de un mecanismo que ampara el Estatuto de los Trabajadores y que, de acuerdo con el decreto de la Ley 28/2018, contempla cláusulas que posibiliten la extinción del contrato del trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad legal de jubilación. El trabajador que quiera jubilarse con el 100% de la pensión tiene que haber cumplido por lo menos 66 años, en caso de que acredite menos de 37 y 3 meses de cotización. No obstante, quien haya excedido ese periodo de cotización también puede jubilarse por los tradicionales 65 años con toda la pensión. Nuevo puesto. Si el trabajador cambia de cargo, ya sea que implique un ascenso o un descenso, o simplemente cambie de funciones por el mismo salario, no se afectará la ejecución del contrato del trabajo ya firmado. No obstante, si el cambio de cargo incluye un nuevo salario y nuevas responsabilidades para el trabajador, lo ideal es firmar un contrato en el que se incluyan estos nuevos elementos. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la selección de personal como proceso de decisión.
Este se establece una vez que se lleva a cabo la comparación entre las características exigidas por el cargo y las que tienen los candidatos. Puede suceder que algunos de ellos cumplan con estas exigencias y merezcan ser postulados por el organismo que los está solicitando. Es entonces cuando se toma en cuenta a los candidatos a ocupar el cargo vacante. La decisión final de aceptar o rechazar a los candidatos es siempre responsabilidad del organismo solicitante. La selección de este personal implica 3 modelos de comportamientos. El primero es el modelo de colocación, que es cuando no se contempla al aspecto rechazado. El segundo es el modelo de selección, cuando hay varios candidatos para cumplir con esta vacante, pero las características del candidato se comparan con los requisitos que el cargo exige. Y la tercera y la última, que es el modelo de clasificación, que este es el enfoque más amplio y situacional. En este hay varios candidatos que pueden aspirar a cubrir varias vacantes. Las características de cada uno de los candidatos se comparan entre sí y se ve cuáles cumplen con los requisitos del cargo existente. Si el candidato es rechazado, este entra a un concurso en el cual puede ser seleccionado para los otros puestos vacantes, de ahí hasta que se agoten. La selección de personal implica 3 modelos de comportamiento. El número 1 es el modelo de colocación, cuando no se contempla el aspecto rechazo. En este modelo hay solo un candidato para una vacante que debe ser cubierta por él. En otras palabras, el candidato presentado debe ser admitido sin objeción alguna. Número 2. Modelos de selección cuando hay varios candidatos para cubrir una vacante. Las características de cada candidato se comparan con los requisitos que el cargo por proveer exija. Pueden ocurrir 2 alternativas, aprobación o rechazo. Y número 3. Modelos de clasificación. Es el enfoque más amplio y situacional. En este hay varios candidatos que pueden aspirar a cubrir varias vacantes. Las características de cada candidato se comparan con los requisitos que el cargo exige. Si el candidato es rechazado, entra a concursar en otros cargos vacantes. Técnica de selección. Cuando una empresa detecta la necesidad de reclutamiento, tiene 2 opciones, que es utilizar una técnica tradicional para elegir o una técnica moderna para poder seleccionar personal. Tradicionalmente las empresas se han valido de diferentes formas para atraer candidatos. Una de ellas son la solicitud de currículum, empleados recomiendan a candidatos y las varias técnicas que se utilizan para el reclutamiento es la entrevista de la selección, pruebas de conocimiento y habilidades, también pruebas de personal. Para encontrar al personal que se desea, para tu vacante es necesario hacer una evaluación de la competencia que tenga y el puesto de trabajo al que se va a postular. Pruebas psicométricas. Es una medida objetiva y estandarizada de una muestra de comportamiento. Se basa en las diferencias físicas, intelectuales y de personalidad. Estas analizan cómo y cuánto varía la actitud de un individuo con relación al conjunto de otros individuos. Pruebas de personalidad. Las pruebas de personalidad permiten analizar y conocer el carácter y temperamento de un individuo. Recordemos que el carácter consiste en los rasgos adquiridos a lo largo de experiencias y vivencias por parte del individuo, mientras que el temperamento son los rasgos innatos del mismo. Las pruebas de personalidad se dividen en genéricas, que revelan los rasgos generales de la personalidad, y específicas, cuando se investigan determinados rasgos o aspectos de la personalidad, como el nivel de motivación, ansiedad o agresividad. Pruebas de simulación. Aquí el aspirante es sometido a una situación de simulación de algún acontecimiento, generalmente relacionado con el futuro de la empresa.